Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, obviamente, quiero agradecer a la institución Milà Fontanals, a la Universidad de Barcelona, a Carles Mancho, la invitación para estar con ustedes en esta mesa redonda, hoy en Barcelona, y además muy bien acompañado, además de Carlas, con mis dos buenos amigos, Blanca Garí, con la cual comparto profesión, la mitad de de esa especie de Jano Bifronte, como historiador y con la cual he estado en algunos cursos muy a gusto, y por supuesto con mi editor, con Daniel Fernández, del cual me considero más un hermano que un colaborador de la editorial, ¿no? Que un escritor de la editorial, porque lo conozco desde mi primera novela, desde Salón Dorados, el año 96 nos conocemos, y desde entonces pues he tenido con él una relación, como digo, más de hermandad que de profesionales, en mi caso como escritor, en su caso como editor. Por tanto, estoy muy a gusto, y más teniendo en cuenta que es una hora demasiado temprana, a las 5 de la tarde hemos empezado, el calor que hace en Barcelona, la humedad cerca del mar, y que ustedes estén aquí a las 5 de la tarde escuchándonos, me parece un verdadero milagro, con lo cual mis agradecimientos para todos ustedes por soportarme, por lo que responde a mi parte de la mesa redonda. Muchas gracias. Bien, voy a comenzar, intentaré ser breve, no sé si lo conseguiré, porque yo cuando me ponen delante un micrófono y tengo público, es que no paro, ¿verdad? Intentaré ser lo más breve posible. Me ha dicho Carlas que unos 20 minutos. Voy a ser disciplinado, lo intentaré, si no me cortas. Y además me cortas sin problemas. Intentaré, como digo, pues ceñirme a un tiempo para no aburrirles demasiado. Y empezaré por una pregunta que ha hecho al final, casi al final de su intervención, Blanca, ¿no? ¿Por qué? Y se dirigía a mí. ¿Por qué escribo novelas históricas? Es una pregunta parecida, me hizo el otro día, hace 3 semanas aproximadamente, con motivo de una semana internacional, la primera semana internacional de la novela histórica, que se hizo en la Feria de Valladolid, la Feria del Libro de Valladolid. Estos días estamos por ahí de feria en feria, Feria del Libro, y en una mesa redonda me preguntó una de las asistentes, una lectora, me preguntó que por qué un profesional de la historia medieval, un profesor de la universidad, escribía novelas históricas. Y mi respuesta fue contundente y creo que concisa, ¿no? Porque me lo paso bomba. Esa razón para mí es más que suficiente. Yo creo que estamos por la vida para pasarlo bien sin molestar a los demás, porque para sufrir ya se encargan otros de que suframos demasiado, ¿verdad? Bueno, eso sería razón más que suficiente. Una razón, si ustedes quieren, hedonista y facilona, pero que no deja de ser una razón contundente. Ahora bien, en realidad, y esto es un poco más serio, yo me planteé escribir novelas históricas porque me di cuenta, cuando empecé a participar en la tarea universitaria, primero como alumno, claro, y después como la típica carrera académica, becario, profesor, no numerario, etcétera, etcétera, me di cuenta que mis amigos, los amigos de la pandilla de toda la vida, que no eran historiadores y que apenas habían leído historia, cuando veían cerca a un historiador o se aproximaba y lo intuían, se echaban a correr despavoridos. Y se sigue hablando, de la historia pura y dura, que me parece un horror. Que un historiador hable de historia pura y dura me parece un horror, porque yo la historia me parece absolutamente apasionante, me parece una de las disciplinas intelectuales más atractivas para el ser humano. Y por tanto, cuando uno tiene la suerte de que su profesión sea su pasión, pues evidentemente tiene todos los puntos para pasárselo bomba. Y si además me dejan escribir novelas históricas y me las publican, y unos cuantos centenares de personas los leen, ya me encuentro más que satisfecho. Y más cuando se refiere a un periodo concreto de la historia. Ya saben ustedes que los seres humanos estamos muy acostumbrados a compartimentar, a estructurar, a clasificar absolutamente todo. Enseguida encuadramos, clasificamos las cosas, ¿no? Los José Luises somos todos ahora José Luises Rodríguez Zapatero, casi se te ha escapado esto de la campaña electoral. Bueno, pues esto ocurre en todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Pues en este estereotipo que llamamos Edad Media yo me encuentro muy bien, es una época que me apasiona, que me encanta, es la época que más me gusta dentro de la clasificación de la historia, de la compartimentación de la historia, por razones que deben ser muy profundas, es la que más me apasiona. Y tiene para mí una atracción especial. Y no solamente por lo que tiene de atracción especial, yo creo que para la mayoría de la gente
que ve la historia desde una perspectiva más lejana, ¿no? Por lo exótico, lo iniciático, lo misterioso, todo aquello que se inventó de una forma absolutamente desenfocada, el romanticismo, algo ha aludido a ello Blanca Garín, ¿no? El romanticismo del siglo XIX, sino también, como verán, no hemos coordinado esta mesa redonda porque las mesas redondas no se coordinan, lo que se coordinan son los contubernios, y esto no es un contubernio, ¿verdad? Porque en la Edad Media, efectivamente, están nuestras, no todas, pero sí nuestras principales raíces. Y en la Edad Media está lo que ahora, por lo menos en nuestro país, en toda Europa, pero en nuestro país, pues está muy en el candelero político en los últimos años, ¿no? El hecho nacional, si Cataluña, el País Vasco, Aragón, Andalucía, Galicia son o no son una nación, son o no un hecho nacional, un país, un territorio, una región. Bueno, todo ese debate es un debate que evidentemente viene, arranca, enraiza en la Edad Media. Y aquí, obviamente, en los últimos años en nuestro país ha aparecido un fenómeno literario nuevo, un fenómeno cultural nuevo, que es el fenómeno de la novela histórica. ¿Por qué? Y a lo mejor Daniel me corrige, ¿no? Porque en los últimos 15 años, poco menos, 10 años, en España, pero en toda España, desde el Cabo de Creus hasta Huelva y desde Finisterre hasta Murcia, ¿no? Hasta Cartagena. ¿Por qué? En este país ha habido una verdadera eclosión de lectores y, por supuesto, de escritores en torno a la novela histórica. Yo creo que la gente tiene necesidad de la historia, y en este país especialmente, porque en este país, durante un largo periodo, durante una dictadura de 40 años, se ha hurtado a la gente su propia historia, sus propias raíces, su propio sentido de ser, su propio sentido de participar en el devenir histórico. Ese hurto, ese robo, ahora estamos intentando recuperar con leyes, que nos gustarán o no, pero con leyes en torno a la memoria histórica, aunque enfocada especialmente a la guerra civil y al franquismo, pero en general se nos ha manipulado la historia, se nos ha hurtado. El franquismo fue para este país demoledor desde el punto de vista cultural, evidentemente, ¿no? Pero como somos un país muy pendular y vamos de un sitio para otro con una facilidad asombrosa, recuerden la anécdota famosa, que es histórica, de aquel personaje que en el Madrid de la restauración borbónica estaba subido en lo alto de una farola de gas, gritando viva el rey, cuando regresó a España en la restauración borbónica Alfonso XII. Como saben ustedes, a principios de 1874, ¿verdad? En enero de 1974. Entraba en Madrid Alfonso XII en una carroza, estaba aquel madrileño subido en la farola gritando como un poseso viva el rey, y tal impacto le causó al soberano que ordenó parar en la carroza y que le llamaran a aquel señor que estaba en la farola, que estaba a punto de matarse, en fin, como estos que estaban el otro día subidos en las farolas de las Ramblas, ¿no? Algo parecido, con los triunfos del Barça, pues algo parecido. Lo hicieron bajar de la farola, se acercó a la carroza y le dio las gracias a Alfonso XII por esa manifestación de efusividad hacia su persona y hacia la restauración de la monarquía. Y cuando está hablando con el rey, se acercaron los periodistas de la época, y un periodista recoge la anécdota de que este hombre, a preguntas del rey, le dijo exactamente la siguiente frase: uy, mucho más grité el día que echamos a la puta de su madre, a Isabel II, ¿no? Unos pocos años antes, ¿no? 6 años antes. Bueno, esto suele ocurrir, ¿verdad? Somos un país muy pendular en muchos casos. Bueno, pues hemos pasado de la España como una unidad de destino en lo universal, que miren, esto lo dijo José Antonio, primo de Rivera, que miren que llevo años dándole vueltas a esa frase, ¿no? España, unidad de destino en lo universal, y no se me ocurre más que es una tontería gigantesca, pero en fin. Pues hemos pasado de esa España, unidad de destino en lo universal, a que España nunca ha existido. Hemos pasado de una España, como dicen algunos pseudohistoriadores, falsificadores y mendaces de la historia, tipo Jiménez Los Santos, César Vidal, Pío Moya y algunos otros, de que España existió poco menos que desde Tartesos, desde Argantonio. Argantonio ya era el primer español. Hay una serie de televisión española que se llama Memoria de España, que no sé si ustedes la han visto, no se ha perdido absolutamente nada, no la vean. Pero bueno, si alguno de ustedes tuvo la paciencia para soportar algún capítulo, yo vi el capítulo primero y la mitad del segundo, ahí me paré, no tengo más criterio, pero recuerdo que en el capítulo primero se hablaba, ojo, de los españoles de Atapuerca, ya saben, esa sierra al sur de Burgos, donde han aparecido restos de homínidos desde el Montecesor del año 800.000
antes de Cristo. Bueno, ahora por aquí, por Cataluña, ha aparecido uno más viejo todavía, ¿no? Un, comillas, español más viejo que los de Atapuerca. Bueno, se hablaba de los españoles de Atapuerca hablando del homo antecesor que vivió en esa sierra del sur de la actual provincia de Burgos en torno al año 800.000, obviamente antes de Cristo, cuando España ni estaba ni se la esperaba, pero es que el homo antecesor es un homínido que se extinguió, ni tan siquiera somos descendientes, los homo sapiens actuales, del homo antecesor. Es igual, eran los primeros españoles. Bueno, ahora será el catalán aquel, entre comillas, también de catalán, el primer español, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente el sentimiento nacional actual, pero lo que no entiendo es que se falsifique la historia para justificar un hecho, un sentimiento nacional actual. Eso se llama presentismo en la historia y es una auténtica barbaridad, un error, un planteamiento ahistórico, porque los sentimientos actuales son actuales, pero no hay que proyectarlos, ni mucho menos, porque además no tiene ningún sentido y se cometen errores ridículos en el pasado. Bueno, si a todo esto unimos, que también lo ha insinuado Blanca, ¿no?, que los historiadores españoles han utilizado una pluma a la hora de escribir, ¿no?, en general no demasiado atractiva, ya les decía, que mis amigos se echaban a correr cuando veían a un historiador, a mí como me conocían no tanto, ¿verdad? Me decían, pero no hables de historia, ¿eh? Pero en fin, se echaban a correr, pues resulta que los españoles han vivido de espaldas a la historia. El pueblo español, en general, ha vivido de espalda a la historia. Eso ha propiciado que el nivel historiográfico de las universidades españolas, que es en general donde se hace el 90% de la historiografía española, ha sido tremendamente bajo, muy bajo, un nivel bastante bajo, porque en buena medida la historiografía española es heredera del franquismo, especialmente los historiadores que ahora tienen de 60 años para arriba, no todos, pero sí bastantes. Bueno, por todo esto, a mí se me ocurrió, allá por el año 94, que escribir una novela histórica podría ser, de alguna manera, una forma de romper esa barrera que separaba a la gente del historiador, a la gente que quería aprender su historia, que quería conocer nuestras raíces, que quería entender lo que somos a partir de lo que la gente de este país ha sido. Y yo creí que la novela histórica bien documentada, bien escrita, que sirviera como un ejercicio intelectual, pero que a la vez tuviera el atractivo para que nadie se escapara, nadie saliera corriendo, o casi nadie saliera corriendo, podía ser un buen elemento, podía ser un buen material para, como digo, la gente de mi país. Por eso decidí, ya en serio, escribir novela histórica, lo cual, por cierto, y en esta doble condición que tengo de historiador y de escritor, me causó al principio no pocas, no voy a decir problemas, pero sí no pocas situaciones realmente curiosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un colega de la universidad que dijo en una reunión de estas que hacen los medievalistas de vez en cuando, dijo, a Corral era yo, más le valdría escribir más historia y menos novelas. Bueno, yo había escrito entonces, era a finales del 96, en septiembre del 96 exactamente, en Teruel. Yo había escrito entonces una novela, El Salón Dorado, ¿no? Ya a mis 38 años tenía publicado, si no recuerdo mal, algo así como 10 o 12 libros de historia y unos 100 artículos de historia. Fíjense, 120 trabajos históricos frente a una novela. Pero lo relevante era que yo escribía novelas, ¿no? En el año 2000, en un informe que hicieron sobre mí de estos en la universidad, me decían, bueno, un buen investigador, no sé qué, no sé cuántas, muchas publicaciones, y la coletilla final era demoledora. Me decían, pero tiene un grave defecto, que escribe novelas. Yo, por cierto, en el currículum académico nunca he dicho que escribo novelas. En el currículum universitario, ¿no? Ahora lo voy a poner, y además en capítulo primero, ¿verdad? Pero nunca lo había puesto. Es igual. ¿Era un mal historiador? Bueno, no era un mal historiador. Tenía un defecto como historiador y es que escribía novelas. En fin, se confundía todo. Y había una segregación entre el profesional de la historia y todo lo demás. Novelistas, público, gente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, muchos de estos historiadores que tenían en cuenta situaciones como las que les he contado,
estas anécdotas, partían de unos presupuestos bastante endebles desde el punto de vista histórico. Y además, a buena parte de los profesores de historia de la universidad, la gente les ha importado literalmente un bledo. No se han preocupado para nada de transmitir la historia que se investigaba en las universidades a la gente que paga a los que trabajan en las universidades, porque, como saben ustedes muy bien, por lo menos hasta hace poco, hasta que han aparecido las universidades privadas, todas las universidades se sostienen, las públicas se sostienen evidentemente con el dinero de sus impuestos. Hasta tal punto que los historiadores españoles han mantenido un silencio casi indecoroso e indecente cuando a revistas, cuando manipuladores, cuando tergiversadores, además con un objetivo claramente manifiesto, han manipulado nuestra historia para justificar situaciones políticas del presente, como digo, proyectando ideales del presente, ideas del presente, proyectos políticos del presente en el pasado. Y les voy a poner dos ejemplos que creo que serán suficientemente claros. Yo, como ven ustedes, suelo hablar bastante claro. Hace unos años, creo que fue en el 2001, en el mes de septiembre, el expresidente del gobierno, José María Aznar, apareció por la Universidad de Georgetown, una universidad norteamericana regentada por los jesuitas, una ex prestigiosa, ex con X, por lo menos para mí desde entonces. José María Aznar hizo un discurso sobre el terrorismo internacional y en uno de los tienen ustedes en la página web de la Fundación FAES, del Partido Popular, tienen ustedes el texto, si no lo han quitado, yo hace un año y pico que lo consulté, allí por lo menos estaba colgado el texto íntegro de esta conferencia. Bueno, pues en esa conferencia pronunciada en esta universidad norteamericana de Washington, de Georgetown, decía Aznar, textualmente, tengo por aquí el texto, pero en fin, hablo de memoria, lo siguiente: el problema de España con Al-Qaeda viene desde el siglo VIII. España ha mantenido una lucha con el Islam desde el siglo VIII y afortunadamente triunfamos en esa lucha con los reyes católicos. Bueno, más mentiras juntas no puede haber. Esto se repitió con altavoces de la prensa, la más afín evidentemente a Aznar, de una forma extraordinaria por todo el mundo de habla española, ¿no? En América Latina, en América Hispana, por supuesto, en la propia España. Yo no recuerdo que hubiera muchos historiadores profesionales que salieran a rebatir aquella tesis absolutamente delirante de Aznar. Hace muy pocos meses acaban de publicar una historia de España, no, una la he publicado yo, se llama así, ¿no? Historia de España, creo que es de Atapuerca a los Reyes Católicos, de Atapuerca, una historia de España de Atapuerca a los Reyes Católicos. Me imagino que dentro de poco habrá una segunda parte de los Reyes Católicos a nuestros días, que la firman César Vidal y Federico Jiménez Los Santos, conocidos suficientemente por su actividad radiofónica o lo que sea, ¿no? Bueno, es todo pura mentira, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, por citar dos situaciones históricas similares, ¿no? Vayan ustedes a las páginas, si su cabeza se lo permite y no tienen algún desvaído mental que suele ocurrir leyendo este tipo de libros, ¿no? Vayan ustedes a las páginas correspondientes a la invasión de los musulmanes por España y verán cómo presentan la invasión de España por los musulmanes después del desembarco en Gibraltar. España fue asolada a sangre y fuego, hubo crímenes, quema de iglesias, etcétera, etcétera. Eso no está en ninguna parte, ni en los textos, salvo una crónica mozárabe anónima del 754 y con razones muy, bueno, que no vienen al caso, ni por supuesto en la arqueología. Ahora, por ejemplo, se está excavando, además de una forma meticulosa, precisa y con una campaña de varios meses cada año, un yacimiento extraordinario de la Alta Edad Media en nuestro país, Recópolis, en Zorrilla de los Canes, en la provincia de Guadalajara, una ciudad fundada por Leovigildo para sede de la corte de su hijo Recaredo, a finales del siglo VI, en época visigoda, en el 582, 581, y esa ciudad tiene un continuum, tiene un mantenimiento sin alteraciones notables, ni destrucciones, ni quemas de casas, de iglesias, etcétera, etcétera, después del siglo VIII. Hace poco se excavó la mezquita
ya les he dicho que yo he hecho de vez en cuando arqueología, ¿verdad? Arqueología medieval. Se ha excavado hace poco, hace unos años, la que fue Mezquita Mayor de Zaragoza, la Catedral del Arceo de Zaragoza, que algunos de ustedes conocerán, en la Plaza del Pilar, o junto a la Plaza del Pilar. Y los estratos también contemplan un abandono, evidentemente, de la zona de la ciudad en torno al siglo III, con la crisis tremenda del Bajo Imperio Romano, pero luego hay una continuidad de época visigoda, de época islámica, sin destrucciones, y eso en arqueología no tiene duda, ¿eh? Las crónicas pueden decir una cosa y seguramente mienten. La arqueología no. Si hay un castillo, hay un castillo. Si hay una fuente, hay una fuente. Y si hay un puente, hay un puente. Luego interpretaremos por qué se construyó, quién lo construyó, etcétera, y de qué época es, ¿no? Pero el hecho material está ahí. Bueno, todo esto me lleva, tengo que ir acabando ya, y ni he empezado, pero en fin, me lleva a una conclusión evidente, ¿no? Y es que la manipulación de la historia puede hacerse desde la novela y desde el ensayo histórico. A veces más incluso desde el ensayo histórico que desde la novela. Yo no digo que el ensayo histórico sea ficción y que la novela histórica esté más próxima a la realidad, pero me gustaría recordar una frase de uno de mis escritores favoritos, autor de algunas novelas históricas en Edasa, de brillantísimas novelas históricas en Edasa, que es Gore Vidal. Gore Vidal tiene una serie de novelas fantásticas. Yo le recomiendo especialmente una, Juliano el Apóstata, es una novela de principios de los años 60, pero si ustedes quieren enterarse de qué supuso el final de ese mundo del cual nos consideran, efectivamente yo creo como Blanca, que somos hijos de la Edad Media y no hijos de la cultura grecorromana, pero ustedes quieren ver cómo se produjo la decadencia, el final del paganismo, de la cultura pagana, del mundo clásico, y cómo fue alumbrándose despacito, pero un atisbo, ahora se llaman brotes verdes, ¿verdad? De la Edad Media, lean Juliano el Apóstata y seguramente entenderán mucho mejor el momento que se produce el final del paganismo y el inicio de la cultura medieval y, por tanto, con una profunda raíz cristiana en esa novela, ¿verdad? Bueno, pues Gore Vidal, como les decía, en La Edad de Oro, una novela en la cual cuenta pues lo que fue la época de los años 60 en Estados Unidos, la época de los Kennedy. En el epílogo de la novela, a la hora de explicar cómo escribió esta novela, dice Gore Vidal lo siguiente. La novela es de hace unos 8 años. Al escribir La Edad de Oro, me encontré en una situación atípica. Había vivido, Gore Vidal, durante aquella época. Había estado en la convención que nombró candidato a Willkie, el demócrata que se opuso en las elecciones y que perdió a Eisenhower. Conocí a muchas de las figuras históricas que describo. Además, como alguien que ha crecido en Washington, había escuchado con atención las numerosas voces que suenan y resuenan en la galería de los susurros. Más tarde, ya adulto, escuché a varios de los protagonistas en otros escenarios. El aria de Eleanor Roosevelt sobre los celos no es, palabra por palabra, lo que me dijo en Hyde Park a principios de los 60, pero sospecho que lo que recuerdo que dijo está más cerca de sus auténticas palabras que una reconstrucción de un discurso de Pericles por un escritor tan grande, si bien tan interesado, como Tucídides. Y acaba la cita. Fue entonces cuando descubrí que muchos osados escritores de ficción habitan en el bosquecillo de Clio. Con suerte, podríamos estar ahora a las puertas de una edad de oro para los historiadores que exima a los novelistas de volver a los temas realmente importantes. Creo que es contundente. A lo que se refiere Gore Vidal es que él había sido protagonista en primera línea, fue candidato a senador, por ejemplo, fue muy amigo de los Kennedy, un demócrata de aquella época, luego ya se retiró y afortunadamente para la literatura se dedicó a escribir y no a la política, pero había estado allí, había estado en Washington, había estado donde se cocía toda la política norteamericana de principios de los 60 con los Kennedy. Y él estaba leyendo libros de historiadores que no tenían nada que ver con la realidad. Algo parecido a lo que podría hacer un historiador joven dentro de 1000 años, si es que este mundo sigue existiendo en forma parecida a la actual dentro de un milenio, que se dedicara a escribir una tesis doctoral sobre la propiedad inmobiliaria en la Barcelona del año 2000. Y se fuera, pues, obviamente, al archivo, no sé cómo se llamará entonces, ni cómo estarán organizados, pero en fin, al archivo
de su tiempo, que será algo parecido al archivo del registro de protocolos del notario. Acudirá a los protocolos de los notarios del año 2000 de Barcelona y verá lo que costaba un piso en La Diagonal, en Sarriá, en Tarradellas, en La Meridiana, donde fuera, ¿no? Y hará un estudio fantástico. Tendrá unas ultra mega computadores que meterán todos los datos y compararán, pues seguramente, quizás esta metodología sea del siglo XIX más que del siglo 30, ¿no? Pero en fin, compararán el precio de los pisos que aparecen en los documentos de los notarios. Fíjense, hay algún notario en la sala, por si acaso. Feudatarios públicos, y parecen que son documentos incontestables, ¿verdad? Y los comparará, obviamente, el precio de esos pisos tendrá documentos de los salarios de la época de la gente, el precio del pan, del autobús, del metro, del taxi. Y si para entonces se ha perdido la memoria histórica de que una cosa era el precio que se ponía en el protocolo del notario y otra cosa era el precio que pagaba el comprador al vendedor, pues resulta que esas tablas, también hechas con aquellos supercomputadores, pues tendrán un considerable truco detrás, ¿no? Esto ocurre con los documentos en la historia. Los historiadores, a mí me lo enseñaron, a mí me decían mis maestros en la facultad, algunos todavía siguen allí, me decían, usted fíjese en los documentos, en los documentos, en los documentos. A veces los documentos no nos dejan ver la historia. Vayan ustedes, ya lo acabo de verdad, ¿no? Vayan ustedes a las novelas históricas que se han escrito sobre Isabel la Católica, o los reyes católicos. No demasiadas, pero sí algunas, ¿no? Todas, obviamente, recurren a las crónicas castellanas de la segunda mitad del siglo XV. Todas las crónicas castellanas, bueno, las castellanas, las aragonesas, las catalanas, todas, tienen una connotación política tremenda. Todas las crónicas, en este caso las castellanas, están prefabricadas para justificar la legitimidad de una reina absolutamente ilegítima como fue Isabel la Católica. Y por tanto hay una manipulación política, hay una manipulación del origen, hay una manipulación del linaje, hay una manipulación profunda de la historia. Ya la acabo de verdad. Y ustedes me dirán entonces, ¿qué hacemos los que queremos entender la historia, ¿no? ¿De qué nos fiamos? Bueno, hay algo muy fácil, yo creo que bastante sencillo, ¿no? Es raro, pero a pesar de su nombre, pero habría que promocionar con cierta contundencia, ¿no? Que es el sentido común. Tendría que ser común, ya lo sé, pero es muy raro, ¿no? Más que el sentido común tiene que ser el sentido raro, ¿no? Porque no es muy común. Pero el sentido común es muy importante para entender la historia. Miren, un gran problema, y ahora entraremos en el debate de la novela histórica, por qué la novela histórica, qué puede aportar la novela histórica, quizás no aportemos los historiadores, ¿no? Hay una cuestión que es fundamental. Las relaciones entre los seres humanos desde el punto de vista político han cambiado mucho a partir, obviamente, de las reglas políticas por las cuales nos regimos. El domingo, quien quiera, irá a votar a unas elecciones a un Parlamento Europeo. Esto en la época de Carlomagno sería absolutamente impensable, por supuesto, ¿no? Ustedes tienen, y yo, tenemos unos derechos en este país que no existían hace 50 años. Evidentemente, esas relaciones políticas van cambiando. Pero hay algo eterno que prácticamente está ahí, al menos desde Platón, y en este sentido sí que somos herederos de los griegos, que no ha cambiado mucho. Y son los sentimientos. Los sentimientos son fundamentales en las relaciones humanas. Bueno, pues los historiadores hemos dado la espalda a la historia de los sentimientos, por ejemplo. Los novelistas, no. Ahora bien, también es cierto que los sentimientos no son iguales ahora que en la Edad Media. Podemos llamarlos con palabras parecidas. Podemos hablar del amor ahora y el amor en la Edad Media. Podemos hablar de la amistad ahora y la amistad en el mundo romano. Podemos hablar del odio ahora y el odio en la época de los faraones. La palabra es la misma, o muy parecida, pero el concepto no entraña la misma carga ideológica, la misma carga vital. El novelista importante, el novelista que quiere hacer una buena novela histórica, no es el novelista que reconstruye solo un paisaje arqueológico. El buen novelista no es aquel que evita, por ejemplo, colocar tomates en la Granada del siglo XI, obviamente, o patatas, que no había, por supuesto, ¿no? Eso es una reconstrucción arqueológica.
El buen novelista es el que entiende que el amor en el siglo XI no era entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres, o entre mujeres y mujeres, no era igual que el amor ahora, pero que el sentimiento se llamaba igual y que un sentimiento que tenía esa fuerza, esa contundencia, que regía de alguna forma el comportamiento de los seres humanos, ha existido, por lo menos, como digo, desde Platón y desde Aristóteles. Ese es el buen novelista histórico, el que a la reconstrucción arqueológica evidentemente introduce una reconstrucción del sentimiento, y en eso el novelista tiene una ventaja extraordinaria sobre el historiador. Y por último, la novela histórica en estos momentos está pasando por un momento brillante desde el punto de vista de ventas. Bueno, aquí se vende muy poco, ustedes no se crean que se vende muy poco, pero bueno, para lo que se vende de literatura, la novela histórica tiene un nivel de ventas. Si ustedes van a los anaqueles de las principales librerías, verán que una parte importante, obviamente, es novela histórica, ¿verdad? Eso ha provocado un aluvión absolutamente extraordinario de escritores que creen que hacer una novela histórica es contar una historia en un pasado más o menos reconocible. Eso no es hacer una novela histórica. Coger a dos adolescentes de un instituto de Barcelona y ponerlos en la Roma imperial, aunque se reconstruya muy bien la Roma imperial, no es una novela histórica. Bueno, luego continuamos.